El artículo 3 constitucional. Un debate por el control de las conciencias. Las reformas del artículo 3 constitucional nos permite entender lo que es una de las normas constitucionales en donde el Estado ha manifestado su interés por la enseñanza y sus diferentes niveles en México, desde la enseñanza libre pero laica, la educación socialista con el objetivo de conducir en determinados casos mediante la inteligencia de los mexicanos. El sistema político mexicano consagró en 1824 el principio de la obligatoriedad de la religión católica. Dejó en manos del clero tan importante labor. Cuando don Valentín Gómez Farías intentó introducir una reforma liberal educativa que rescató de manos de la Iglesia la educación. Sin embargo, no debemos olvidar que suprimió la universidad porque creía que era muy conservadora. El sistema de Gómez Farías fue muy pronto reducida. Sin embargo, si hubiera antecedentes para las reformas que Juárez llevó a cabo. En las leyes de instrucción pública reglamentaria del artículo 3 constitucional, tanto Juárez como los del Imperio se percibieron una nueva disputa entre liberales y los positivistas. El motivo, la laicidad de la educación. Para los liberales clásicos no admitía limitaciones. Partían desde que un padre tenía derecho a educar a sus hijos tal como él quisiera. Para los positivistas, 3 principios regían esto: la ley de los 3 estados, la pirámide de la ciencia y de la religión de la humanidad. En las leyes reglamentarias del 3 artículo de la Constitución se percibe claramente el triunfo de la positivista sobre la liberal. El 26 de septiembre de 1934, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario presentó como exposición de motivos el análisis histórico de las principales etapas por las que había transitado la educación mexicana: la educación religiosa, la educación liberal y la educación laica, y la educación socialista. Vinculaba el desarrollo educativo con el desarrollo económico como si fueran figuras congénitas, pues lo mismo que en 1917 se pensaba en que transformación educativa tenía que ver con una transformación económica. Sobre estas bases se propuso la reforma educativa de 1934, lo mismo que llevó a la Constitución mexicana a un modelo socialista. La educación socialista se hizo imposible en un mundo capitalista, por razones internas y externas. De suerte, el 14 de diciembre de 1945, siendo presidente constitucional, el general Manuel Ávila Camacho envió al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar el artículo 3 de la Constitución, misma que fue aprobada el 30 de diciembre de 1946, añadiéndose la finalidad educativa para desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. El positivismo educativo garantizó una educación laica basada en el progreso científico. El credo de la educación, como resultado de una serie de luchas por el control educativo, excluyó a las corporaciones religiosas de la educación básica normal y la destinada a los obreros y campesinos. La obligatoriedad y la gratuidad educativa en un país con constantes crisis a lo largo de toda su historia ha existido la creencia que la educación sea la clave para salir avante. El 9 de junio de 1980 se adicionaron nuevas fracciones y se otorgó la autonomía a las universidades públicas para garantizar a los universitarios plena libertad de la enseñanza, de la investigación y de la difusión de la cultura. El 5 de marzo de 1993 se publicaron las reformas al primer párrafo, en la cual se hace obligatoria la enseñanza secundaria por mandato constitucional. En la obra jurídica elaborada por el doctor Sergio Márquez, dispone que todo individuo tiene derecho a recibir la educación preescolar y que el Estado promoverá y atenderá todos los tipos de modalidades educativos, incluyendo la educación inicial. La reforma de 2011, el respeto a los derechos humanos, establece que la educación que imparta el Estado tenderá a respetar los derechos humanos, respetar la patria y la solidaridad, entre otros. La reforma de 2012 presentó una iniciativa de reforma en el artículo 3 de la Constitución, que se refiere a elevar al rango constitucional la educación media superior, o sea, establecer la obligatoriedad de la educación media superior. La reforma constitucional del 26 de febrero del 2013. Esta reforma tiene por objeto fortalecer la educación en el país, reafirmando la rectoría del Estado sobre la política educativa nacional. No obstante, en el artículo 3 constitucional se estableció con mucha claridad la concepción del nuevo Estado mexicano.
Es importante remarcar la autonomía universitaria, también como una de las reformas de mayor trascendencia para darle desarrollo armónico al país. Y finalmente, la idea del Estado y de la sociedad de ampliar la cobertura educativa a niveles superiores con el fin de lograr lo que tanto se ha ambicionado, un equilibrio social y un desarrollo sustentable.